Pues yo creo que con uno de los mejores, si no el mejor actor del panorama De mi español, barrio, el mejor actor de mi barrio. con Antonio de la Torre. Aquí estamos, vamos a charlar un poquito sobre El Reino. El año pasado ya estuvimos con él, porque Dios nos perdone, ese peliculón. Y este año Rodrigo Sorogoyen vuelve a presentarnos, aunque hay que decir que todavía no, la película no la hemos podido ver, pero sí presentarnos un poquito ya para abrir boca El Reino, ¿no? Sí. Yo, para empezar, quiero que nos digas, Antonio, qué vamos a ver. Bueno, el reino nos hace un retrato de un grupo de políticos corruptos, no es una ficción, aunque habrá mucha gente que esto les suene evidentemente y ojalá sea así en la medida que la película sea creíble. Ellos son los reyes, manejan de la sociedad, viven como quieren, hacen lo que quieren, pero uno de ellos cae en desgracia. Y a partir de ahí se inicia la película, deviene en un thriller y se inicia una lucha de este personaje, Manuel Gómez Vidal, por sobrevivir. Martos. Y bueno, yo espero que la película nos dé, por un lado, un retrato realista de una sociedad que la gente diga, joder, tío, tal, y que tiene que pensar, y por otro lado, una película muy entretenida, con acción, con un montón de personajes muy interesantes, que la gente incluso le pueda eh, remover cosas, le pueda sugerir cosas, y bueno, y una película rodada, tío. Está Si eso lo oyen, imagino. muy increíble, o sea, te puedo anunciar que tenemos, por ejemplo, un plano secuencia, que es un momento muy importante de la película, espectacular. Luego, eh, el periodismo también está presente. Hay calidad. Hay calidad, sí, sí. Como rueda Ruiz rueda con mucho criterio cinematográfico. Antonio, acababas de comentar un poco así la sinopsis sobre corrupción. Y ahora se me ha ocurrido mientras hablabas, ¿por qué en este país, con toda la que nos cae, en ese sentido que somos ya expertos, que nos conocemos prácticamente a todos los jueces que hay pues, en España, estamos tan mansos en corrupción, se hacen tan pocas películas sobre este tema? Porque, por ejemplo, sí que recuerdo Crematorio, que era una serie, Sí, sí, por eso te digo. pero muy pocas, ¿no? No lo sé. Por un lado, yo creo que también las cosas llevan un tiempo en asimilar. La película, por ejemplo, está ambientada en el 2007, que los smartphones que tenemos aquí, yo tengo uno sin querer hacer publicidad, no existían. O sea, de repente en 10 años pasas a la memoria, deposita muy rápidamente unas cosas sobre otras y vivimos de una manera. Yo creo que el tema de la corrupción empieza ahora a ser, pero ahora se ha convertido en la máxima preocupación de los españoles, pero antes no era así. Es probable que antes hubiera una conciencia, bueno, tal, mientras había fiesta para todos, si mientras había pan para todo, bueno, no quiero decir esto con frivolidad porque siempre ha habido en España gente pobre, gente pasándolo mal. Pero mientras más o menos había una especie de paz social y con gente, bueno, pues, el problema empieza a ser sangrante cuando descubrimos la realidad, que es que cada vez unos pocos concentran riqueza y hay más gente sufriendo. Y al volverse problemático surge en la agenda. Luego, ¿cómo se aborda eso desde la ficción? Yo qué sé. Luego también ya sabemos que es difícil hablar de estos temas con claridad. Pero no sugieres que es que haya, yo qué sé, presiones, incomodidades a la hora de No, producir. puede ser, puede ser. Vosotros como actores también a la hora de aceptar los papeles a lo mejor no os apetece tanto o no va por ahí. No, me apetece hacer todo, puede ser, pero mira, afortunadamente, por ejemplo, fíjate que dos grandes empresas potentes cinematográficas como son Warner y Antena 3 están apoyando este proyecto. O sea que bueno, yo creo que también hay que ser lúcido para construir el relato, porque y hay que ser inteligente, hay que hacer películas que puedan llegar a la gente, no sé. Es que quiero decir, es fácil también montar una película de guerrilla, pero no sé, tío, es que esto me lleva al tema de ¿para qué sirve el cine? Pues yo personalmente creo que sirve para todo. A mí a lo mejor me puede interesar más las películas, a mí me interesa mucho el cine que es como casi documental, o porque, bueno, quizá porque también soy periodista, pero me encanta cuando una ficción es entretenida y las películas son, yo que sé, yo soy muy de la Guerra de las Galaxias, yo que sé, digo, por decirte películas que son muy, muy entretenidas y que también hablan de estas cosas. O sea, la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, es una película pero que habla del poder, que habla de las relaciones. O sea que bueno, y yo espero que El Reino sea también eso, tío, que sea una película que la gente la vea, que sea entretenida, que tenga ritmo, que esté bien rodada y bueno, y que dé que pensar. Vamos a aprovechar también porque ayer te vimos en El Autor, ese profesor de literatura fantástico que exprimes cada escena. Y claro, ¿qué te falta por hacer? ¿Qué le falta por hacer a Antonio Latorre?
Porque si no, igual estoy confundido, pero creo que tú eres bastante futbolero y una vez dijiste que te encantaría, y es verdad que en España no se hacen muchas películas sobre fútbol, un biopic sobre Juan Gómez Juanito. Da vuelta la respuesta a tu pregunta, digo. Que era algo de Juanito, dijiste una vez que no se ha hecho. No, no, pero tu pregunta de antes, te digo, tampoco se han hecho películas de fútbol, lo que pasa es que mezclar fútbol con la corrupción me parecía un poco un dislate. Pero bueno, ahora está la cosa que se, Es verdad, se cierto. está mezclando. Claro, por eso te digo que se corrompe la corrupción. Yo le pregunto a una persona que, por ejemplo, a una persona si me teme en jardines puede estar relacionada con este mundo, si la corrupción se acabaría alguna vez y me acuerdo me dijo una cosa, dice, es que es condición humana. Mientras tú tengas la posibilidad de tomar un criterio y en qué medida, en la medida en que, ¿dónde está la frontera? ¿Dónde está la frontera entre la simpatía? Es difícil. Tienes que establecer unos criterios, una cuestión de cultura. Tienes que tener muy firme tus valores culturales y tu manera de... Antes de rodar El Reino, rodé Memorias del Calabozo, una película sobre una parte de la... ¿Sabes quién es Pepe Mujica, el presidente de Uruguay? Sobre una época de su vida. Y entonces fuimos a conocerle y tal, y él decía, sí, y él decía, es que claro, es una cuestión de cultura. Dice, el socialismo no ha funcionado porque no es falta de cultura. Él ponía el ejemplo de en Fukushima, cuando vino la fuga radioactiva, decía, ¿por qué los japoneses, los mayores, decían, vamos nosotros a limpiar? Como diciendo, no, nosotros que ya hemos vivido, pues ya nos toca. Dice, eso es cultura. Dice, igual que lamentablemente también es cultura, pero no cultura en el sentido de cuadro en casa de libros, sino de manera de entender, ideología de vida, la gente que se suicida. Es que para mí el gran problema, por ejemplo, que hay con el terrorismo, es que mientras haya gente que crea que tiene una vida mejor y tal, eso no tiene solución. Y quiero decir, ¿cuál es la solución? Un cambio de la mentalidad. O sea, la única solución, si es que alguna vez puede llegar a los problemas del ser humano, es un cambio de paradigma, un cambio de la manera de pensar. Bueno, me he ido por los cerros de Úbeda. No, pero me parece muy interesante. Hay que decir también que, claro, El Reino no la hemos visto para poder aquí estar tampoco hablando tanto, pero... Pero El Reino en el sentido, yo espero, ojalá que sea, sin caer lo pretencioso, que sea shakespeariana también, que haya algo de eso, yo te he hablado, ya te digo, con gente que contactos confidenciales que he hecho como periodista para saber, que es lo que hago siempre. ¿Tú eres periodista, Antonio? Sí. Creo... Bueno, soy licenciado en periodismo, trabajé en Canal Sur muchos años. Y me dice, Antonio, esto es poder, esto no te comas mucho la cabeza. Debajo de todo esto se esconde el poder, la ambición, el sexo, tal, en el fondo del ser humano le remueven cosas luego muy concretas. Bueno, te hago la respuesta del fútbol porque igual que el principio... Sí, que estábamos con lo del fútbol. Nunca renunciaba a una pregunta una vez que le había Eso formulado. es. Y luego si hay tiempo te hago... Yo intento no renunciar a una respuesta una vez que me ha sido formulada la pregunta. Yo creo que es difícil porque el fútbol ya está contado de una manera y la pasión está en el partido. Yo que soy del Málaga, tío, ayer me quedé frito porque estaba muerto, venía de Roda de Valencia y no pude más, pero por lo visto el partido fue increíble con el Atleti. 3-3. Sí, pero y hay una épica ahí, pasan cosas, es muy difícil de contar eso. Pero a mí me encantaría, yo tenía ilusión de hacer un biopic de Juanito, lo que pasa es que ya me voy haciendo mayor, o sea, yo sí ya mayor que Juanito cuando murió, entonces ya... Yo conocí al sobrino, a Alex Barrera, que está jugando en Segunda B, en el Hospitalet, en tal. Pero a mí me encantaría, ¿no? Me encantaría, sería maravilloso hacer una gran película de fútbol, porque Evasión de Victoria es una película que yo vi con mucho cariño en su momento, pero tú veías a Silvestre Stallone y te dices, perdona. Pero Antonio... De portero lo mismo que yo de béisbol. No quiero tampoco hilar el hilo del deporte, pero por ejemplo el boxeo sí que funciona siempre, ¿no? Bueno, pero porque tendrá otra temática, no sé, los americanos entienden mejor que no sé. O sea, no soy capaz de decirte, no he logrado llegar a la respuesta de por qué ciertos temas deportivos funcionan mejor en el cine o se han hecho mejores películas que otros. No sé si tenemos una pregunta rápida, que es una curiosidad que tenía. Sí. La lanzo rápido. Pero queda muy bien porque no queda mal, no es lo tipo de hacer, que es muy desagradable. No, lógico. Te iba a decir, claro, Antonio de la Torre, que lo tenemos como un hombre que prácticamente cada mes aparece en la cartelera con un estreno nuevo. ¡Pesado! No, pero ser pesado a veces es una gran virtud. Cuenta la leyenda que hay una vez se hacía cine español y no salía Antonio de la Torre. No, y entonces, ahora me hablabas... En Twitter me encantó, tío. Dice la leyenda que hubo una época que se hacía cine español y no salía Antonio de la Torre, qué cosa. Pero no es verdad esto, ¿eh? Esto hay que analizarlo. No, te lo digo en serio. Bienvenido sea y ojalá sea así siempre. Esto hay que analizarlo, escucharlo todos, cabrones, que os estáis riendo. Yo el año pasado hice 2 películas. O sea, bueno, fue la anterior, pero que era Que Dios nos perdone y Tarde para la ira. 2. Que está muy bien, ¿eh? O sea, cualquier día, hijo puta, yo no hago ninguna en años, por supuesto, pero digo, 2, ¿eh? No 5 ni 2. Lo que pasa es que es verdad que por suerte tuve la suerte que eran las 2 películas del año.
para mí. Claro. La verdad. Bueno, junto también con El hombre de las mil caras, Un monstruo viene a verme, Julieta y tal, pero... Entonces, claro, estás ahí y dices, coño, las hace todas. No, lo que pasa es que se hacen 100 pelis. Luego de esas 100 visibilidad tienen 10. Y tú estás en esa liga de las 10. Pero la pregunta era, si me deja Carolina, que ya me está un poco ahí poniendo... Bueno, la pregunta iba más en el sentido, porque antes me hablabas de Pepe Mújica, estábamos hablando de Juanito... Mujica, perdón. No, 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 pues, no, porque él se llama así, digo, si algún día no pasa nada, no se enfade, pero es Mujica. ¿Cómo un actor que hace tanto? Pues ya sé que es vuestro oficio y va en el día a día, pero no sé si de alguna manera, ¿cómo sales de meterte, por ejemplo, el año pasado, el tartamudo de Que Dios nos perdone? ¿Cómo sales tan fácil? Tu cabeza... Hombre, porque tú estás luego, No sé si me entiendes, Sí. de uno a otro. Hombre, que tú no estás... Porque haces muchos. Ocurre. Yo, por ejemplo, en el caso que Dios nos perdone, hubo una persona de la Fundación Española Tartamudez que se vino conmigo a mi casa en Madrid, convivíamos. Bueno, no sé, pero en fin, es verdad que yo me lo trabajé mucho. Pero bueno, no sé cómo explicarte. Pero es como el que tiene mucho curro y se lleva a casa, yo qué sé, que no sé, ahora que no me viene a la cabeza un ejemplo, pero alguien que tenga una empresa se lleva los papeles a casa y está, no es... Es algo mecánico... No es que te haya vuelto loco, o sea, sino simplemente que estás ahí como en eso, te lo estás preparando, pero luego sale, bueno, sí, yo qué sé. O sea, ¿se entiende lo que digo? No, sí. Diga, igual que a lo mejor... Además de personas que tartamudean, ya que es el ejemplo que has puesto, o lo he puesto yo, no me acuerdo, pero hay que... Ha salido por ahí. No hay que ser frívolo con eso porque efectivamente eso no se te pega, no se te pegan los personajes. Tú estás en eso y estás lo piensas, y bueno, sí, en ese sentido sí, porque estás muy metido con esa historia, estás dándole vueltas, esto lo puedo hacer así, esto lo puedo hacer asado. Estás investigando. Con lo de Mujica yo estaba todo el puto día viendo vídeos, aparte como pasaba hambre, porque estaba muy delgado, me costaba dormir y bueno, yo qué sé. Antonio, se nos acaba el tiempo, están ya Piti y Carolina. Muchísimas gracias.